De 800 metros es internacional junior y es asturiana. ¡Vamos, Marta! Pues ya están en funcionamiento la categoría absoluta femenina. Con Marta Frechilla, las chicas de Sonia Martín. Y por supuesto, con el top verde. Como el palo de hablamos con ella. Bueno, pues y hablamos con ella. ¡Fuerte el aplauso! En la prueba reina, vamos a recibir con un fortísimo aplauso a ver ese público de Gijón. Celia Antón. Y por detrás una asturiana, Marta Frechilla. Una atleta muy destacada, de momento especializándose en la distancia de los 200 metros. Y vamos a ver si hoy la villa no se le queda larga, de momento haciendo una gran carrera Marta Frechilla. Celia Antón, al que parece que responde de momento Marta. Celia desde el primer metro, es cortísimo. Pero es que no se cansa de tirar. Está intentando. Y Marta Frechilla que no se rinde, marcando los segundos de la tercera plaza. Última vuelta para ellas. Frechilla que no se rinde, tratando de asegurar esa tercera plaza. Última vuelta para ellas. Porque Marta Pérez no se ha rendido y de momento mantiene la distancia con Celia Antón. Celia Antón sigue tirando, Marta tiene cambio. Vamos a ver si Celia aguanta. Vamos a ver porque Marta viene muy fuerte. Vamos a ver porque Marta viene muy fuerte. Y Marta Pérez se va a llevar la victoria, la campeona del España. Levantarle el triunfo a la buena de Celia Antón, que más con ser segunda aquí en Gijón. Desde luego que ha sido valiente la atleta latina, que con 17 años venía como una de las favoritas, y más después del pedazo que